Para este ejemplo de autorrol voy a utilizar una historia sencilla basada en toma de decisiones. No tiene ni tiradas, ni hojas de personaje, ni controles de objetos, ni nada parecido, porque lo que quiero es enseñaros una edición de algo fácil, para que podáis empezar, para luego subir otros vídeos donde iré mostrando cosas más complejas. Autorrol es una herramienta que se puede utilizar para cualquier tipo de aventura y que tiene la peculiaridad de que, aparte de que podéis hacer una ficción interactiva que se juega directamente en el navegador, en el móvil o en la tablet, se pueden exportar después en formato de librojuegos con un simple clic. En este caso voy a utilizar un pequeño ejemplo que es como si fuera una aventura de Dungeons and Dragons, ¿no? Donde estamos con un aventurero que tiene que buscar un lugar perdido y entonces en la primera escena nos describe la ciudad en la que estamos y nos da la decisión de cómo vamos a intentar llegar hasta ese lugar, si uniéndonos a una caravana o buscando un guía. Quien esté jugando la aventura podrá escoger una opción u otra, pues por ejemplo unirme a la caravana y entonces me dice, pues te diriges a la plaza de mercado, te dice que hay una caravana y me pregunta si quiero unirme a la caravana como un viajero más o prefiero volver hacia atrás y ir por cuenta propia con un guía. Vamos a volver para atrás, por ejemplo, en esta opción, y entonces enlazaría con la decisión de buscar un guía que ya teníamos antes, pero que ahora hemos retrocedido. Y así iríamos descubriendo cada uno de los sitios pues, de la ciudad donde podemos encontrar cosas y ver opciones para jugar. Como podéis ver, es un libro juego puesto en formato digital que lo podemos ver aquí o lo podemos ver en un móvil o en una tablet. A mayores tenemos esta decoración de fondo que lo hace un poquito más bonito, digamos, a la vista y las opciones aquí son las más básicas. Este es el ejemplo que vamos a tomar para crear una historia de autorrol sencilla. Vamos a ello. Para crear una historia de autorrol basta con que vayamos al listado de historias que hay en la página web de Autorrol. Recuerdo que es autorrol.es o desde Comunidad Umbría yendo a la sección de Autorrol. Y entonces aquí tenemos arriba un botón que es diseñar una nueva historia. Si no estuviéramos registrados en la página web, porque es necesario estar registrado para crear una historia, ese botón aparecería como darte de alta en la página web y entonces al darle podríamos meter un email y se nos enviaría una clave, con lo cual ya estaríamos registrados. No es necesario ningún pago ni nada parecido, simplemente es dar un email para darnos de alta y a partir de ahí podemos diseñar nuestras propias historias. Si yo le doy aquí a diseñar una nueva historia, lo que hace el sistema es enseñarme la pantalla inicial donde creamos la historia de autorrol. Aquí lo básico es poner un título, le voy a llamar por ejemplo pues prueba de autorrol y podemos poner una sinopsis que sería lo que aparece en la pantalla cuando alguien le da más información, pues esto es una prueba. La sinopsis normalmente un par de párrafos sería suficiente y en observaciones si queréis notar algo específico que debe de saber la persona que va a jugar, pues si tiene un contenido para adultos o si requiere conocimientos de algún tipo de reglamento o lo que sea, ¿vale? Pues se pueden dejar en blanco sin problemas. A la izquierda tenemos la portada que vayamos a utilizar. Si yo le doy aquí a seleccionar archivo, me permite cargar una portada desde mi ordenador que se va a ver aquí. La he cargado y ahora le doy aquí a grabar cambios y entonces me aparece aquí ya la portada. Y aquí en imagen de fondo me permite escoger una imagen, como veíamos en el ejemplo, que aparezca detrás del texto para decorar un poco. Nuevamente aquí si le doy a seleccionar archivo, escojo una imagen del fondo, le doy a grabar cambios y aquí tenemos la imagen que voy a utilizar en el fondo. Existen muchas otras opciones aquí que podéis ver que es librojuego, si vamos a exportarla posteriormente a librojuego o no. Si es multijugador, esto lo vamos a dejar para más adelante, pero Autorroll 4 se puede jugar con multijugador. El uso como plantilla es para ver si es exportable y si es un módulo de RPW ya es un tema de comunidad Umbría. De todas estas cosas, librojuego, multijugador, plantilla y módulo de RPW, hablaré más adelante. Ahora mismo no voy a hacer nada de eso, no voy a cambiar nada de eso porque quiero hacer un ejemplo sencillo, como había dicho. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer aquí es irnos al control de escenas. Este botón de aquí me permite ver todas las escenas que tiene mi historia hasta el momento. Y en este momento solo tengo una, la escena de inicio, así que habrá que empezar a trabajar aquí. Vamos a empezar por la escena que me ha creado el propio Autorrol, que es la escena inicial. Si pulso en ella, se me abre la ficha de escena a la izquierda y a la derecha tengo el listado de todas las escenas que hay, en este momento solo una, con una serie de buscadores. Aquí arriba tengo unos botones que veremos después que nos servirán para seguir el flujo de la escena o controlar los objetos que hemos puesto en uso, que en este caso, en este ejemplo concreto, no vamos a utilizar objetos ni variables. Vamos a escribir la escena.
Cuando escribimos una escena tenemos aquí el código, título, estado, etcétera, que son cosas que después nos pueden interesar, pero que ahora mismo no hay ni que prestarles atención. Nos vamos aquí abajo y vemos los textos. En principio, una escena suele tener un texto, aunque en ficciones más complejas puede haber varios textos que aparezcan o desaparezcan según determinadas condiciones. Repito de nuevo, estamos con un ejemplo sencillo, así que solo vamos a tener un texto por escena y no vamos a tener condiciones ni controles que compliquen la cosa. Para escribir el texto, simplemente, donde está aquí el texto, pulso el editar para comenzar con tu historia, le doy un clic y se me abre el editor con todas las opciones posibles. Podemos añadir imágenes, podemos añadir vídeos, etc. En mi caso solamente voy a añadir un texto, ¿vale? Para hacerlo simple, y aquí lo que hago es borro esto, podría escribirlo, pero lo voy a pegar de otro lado, ya lo tengo hecho, y le doy a aceptar. Con esto tengo el texto puesto en esta escena. Ahora tendría que poner las decisiones que puede tomar quien esté jugando. Si yo le doy aquí a añadir enlace, se me abre esta pantalla que es donde puedo escribir el enlace con las opciones que tengo. Voy a poner una que sea, podrías unirte a una caravana y le voy a dar a aceptar. Ya tengo una opción que es unirme a una caravana. Si le vuelvo a dar aquí a añadir enlace, puedo poner otra opción que sea buscar a un guía local. Y le doy a aceptar. En cuanto creamos opciones, el programa ya automáticamente nos crea las escenas de las mismas. Si yo quisiera ver las escenas que hay ahora en el sistema, le doy aquí al botón buscar y ya me aparecen las 3 escenas. Inicio, podrías unirte a una caravana o podrías buscar a un guía local. Si yo ahora pulso en podrías unirte a una caravana, lo veo aquí, ¿vale? Y entonces aquí vuelvo a hacer el proceso de antes, pulso y le doy a escribir o copio y pego, como es mi caso, el texto. Le vuelvo a dar a aceptar y ahora en podrías escoger una caravana, le tengo que dar unas opciones y voy a darle a añadir un enlace que sería decides unirte a la caravana, ¿vale? Aceptar. Y ahora en el siguiente enlace, añadir enlace, le voy a poner retomar la idea de ir por tu cuenta con un guía. ¿Pero qué sucede? Si ahora le doy a aceptar, me crearía una escena para ir con el guía. Pero si os acordáis, al principio de todo ya existía esa opción, en la primera sección, irnos con un guía. Así que no tiene sentido que la repitamos. Lo lógico sería que se uniera con esa primera opción. ¿Cómo hago entonces? Pues en vez de dejar esto así, que es crear una nueva escena, en el destino le doy a la lupa y me permite buscar por descripción o por código escenas que ya existan. Yo sé que había puesto la palabra guía en la escena, entonces si le doy a guía, le doy a enter, me aparecen todas las escenas en cuyo título haya la palabra guía y el código me dice que es la 003. Si supiera que es la 003 también podría haber puesto el código y me aparecería. ¿Vale? Entonces aquí con la lupa podemos escribir lo que queramos para que nos busque los resultados que nos saldrían aquí en un listado. Ahora solo hay una. Le doy a escogerla y acepto, ¿vale? Y ya tengo conectado todo. ¿Cómo sé que está todo conectado bien? ¿Cómo sé que está funcionando el flujo de la historia? ¿O cómo hacer para no perderme después cuando tenga más opciones entre lo que ya tengo y lo que no? Pues aquí a la derecha, como os decía antes, hay un botoncito que me permite ver el esquema de relaciones de la escena en la que estamos. Si pulso en él, se me abre un esquema y podemos ver que en negro me aparece podrías unirte a la caravana y después ya me aparecen las opciones que he escogido, me pone de dónde vengo y me pone que en inicio además tendríamos también ir aquí. Entonces tenéis siempre la relación de escenas a la derecha para moveros de forma cómoda. Es más, si yo ahora aquí cojo y pulso buscar a un guía local, me muevo a esa escena y ya me está aquí para esperar lo que quiero poner ahí. Si yo ahora, por ejemplo, me pongo aquí y le copio otro texto, ¿vale? Voy a poner aquí el texto, le doy a aceptar, perfecto, tengo el guía, y ahora me preguntarán, pues, ¿en dónde voy a buscar al guía? Entonces añado un enlace y pongo en las tabernas, aceptar, y fijaros cómo ahora ya buscar a un guía local me sale directo para una taberna. Le puedo añadir otro enlace y puedo buscar en el mercado, le doy a aceptar y entonces el sistema me pone que de aquí puedo ir a las tabernas o al mercado. O puedo buscarlo, por ejemplo, en el gremio de aventureros. Gremio de aventureros. Y le doy a aceptar. Y me crearía otra escena.
Ahora, ¿qué sucede? Imaginaros que soy el típico diseñador que dice, bueno, pero es que a lo mejor el jugador ahora piensa de nuevo y dice, quiere unirse a la caravana, podría buscar la caravana, lo voy a mandar de vuelta allí. Entonces, aquí veo que el 002 es podrías unirte a la caravana. Así que le doy a añadir el enlace, yo podrías unirte a una caravana de nuevo, y como esa escena ya existe, le doy a buscar, le doy al 002, le doy a Enter y me sale podrías unirte a una caravana, ¿vale? Le doy a aceptar edición y ahora ya el sistema, fijaros cómo me hace todo el esquema y me dice, pues, cómo va a ir la cosa. Quiero ver cómo va esta partida, ¿vale? Estoy diseñándola, pero quiero ver cómo está funcionando. Así que le doy a previsualizar la partida y aquí me sale la prueba, ¿vale? Y me da las opciones. Tras varias semanas de viaje, podrías unirte a una caravana. Fijaros cómo me va poniendo el texto. Resulta que prefiero retomar la idea de ir como un guía. Aquí me salen las opciones. Pues puedo ir al mercado y aquí en el mercado, como no tengo más opciones, pues aquí se acaba. Si quiero reiniciar la partida, le doy aquí, reiniciar partida. Si quiero volver a editarla, le puedo dar aquí, modificar la historia y me abre de nuevo la ficha de la historia, o me podría volver aquí que ya tenía la solapa con la ficha abierta, ¿vale? Y seguir trabajando aquí. Entonces, en todo momento tenemos el control. Pero hay una cosa que quiero recordaros. En el ejemplo, cuando lo veía en una pantalla de ordenador, en vez de utilizarme todo el ancho, que es enorme en las pantallas actuales, estaba centrado en el medio, si os acordáis. Esto lo puedo hacer aquí, en la edición, si me vengo a la opción de frames, que es esta cuadrícula que hay aquí, y aquí vemos los frames y las distintas opciones que tiene para verse en los distintos dispositivos. Yo cojo ahora ordenador, le pulso al frame principal, que es donde se está mostrando la historia, me da varias opciones, ¿vale? Y esta de aquí me es útil para ir reduciendo el ancho de la pantalla. Fijaros que se va centrando automáticamente, ¿vale? Cuando hay un solo frame se centra para quedar bien. Entonces me queda ahora así. Si me voy aquí y reinicio la historia, ya lo vemos tal cual tiene que estar. Esta es una historia sencilla de autorroll y como veis no tiene ninguna complicación crearla. Es simplemente ir poniendo las escenas, darle los enlaces que necesite y controlar un poco el flujo de los mismos para poder crear la historia. Mi recomendación es que cuando empecéis con autorroll, empecéis con un ejemplo como el que os he puesto. Algo simple, fácil de controlar y que os permita ver un resultado de forma inmediata. En posteriores vídeos vamos a trabajar cosas mucho más complejas que van desde el uso de variables y tiradas hasta incluso las funcionalidades de multijugador dentro de Autorroll.